Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Bien, para la presente tutoría hemos preparado algunos ejercicios referentes a los dos capítulos, el capítulo 2 y 3, poniendo mayor énfasis en los ejercicios del capítulo 2 referente a lógica proposicional. Por esta razón vamos a trabajar solo con la cámara de documentos. Por favor, al último voy a dejar unos 15 minutos para hacer algunas preguntas, pero a lo largo de la tutoría, si ustedes tienen alguna inquietud, pueden interrumpir nomás, no hay ningún inconveniente. Así que iniciamos con la cámara de documentos. Muchas gracias. ¿Está todo claro? Ya, muy bien. En el capítulo 1, ustedes han de haber encontrado una clasificación referente a los enunciados que utilizamos nosotros dentro de nuestro lenguaje natural. Dentro de estos enunciados hay una clasificación, lo que son enunciados de tipo interrogativo, como puede ser ¿de qué color son los flamingos? Otro es ¿desea una taza de té? ¿Vives en Quito? Otro tipo de enunciado es el tipo imperativo, con oraciones como abre la puerta, corre a la esquina, enciende la luz. Estos tipos de enunciados, como ustedes pueden darse cuenta, no podemos asignarles un valor de verdad, es decir, si son verdaderos o falsos. Por lo tanto, no son utilizados dentro de la lógica matemática. Ahora, hay otros tipos de enunciados llamados declarativos, como las oraciones los flamingos son azules, Pablo vive en Quito, Carla encendió la luz, Eduardo es un alumno de la UTPL. A estas oraciones o enunciados yo ya puedo asignarles un valor de verdad. Por lo tanto, son los enunciados con los cuales trabajaremos. Y también son llamados dentro de la lógica proposiciones, o simplemente enunciados como hace referencia en el libro base. Bien, ahora vamos a proceder a simbolizar o formalizar algunos de los enunciados. De aquí en adelante solo vamos a trabajar con enunciados de tipo declarativo. Tengo la proposición, las computadoras trabajan más rápido que los hombres. Esta es una proposición de tipo simple o atómico, por tanto yo la represento solo con una letra, que podría ser P. No tengo un auto azul. Esta proposición ya está unida con una conectiva, en este caso la negación. Entonces la proposición simple o atómica es tengo un auto azul, que la puedo representar con una letra Q. Y la acompaño con la conectiva de la negación, es decir, no Q, o no tengo un auto azul. Marcela estudia en Quito y Pablo en Loja. Aquí yo ya encuentro una conectiva, que en este caso es la letra I, es la conectiva llamada conjunción, y está formada por dos proposiciones, que son Marcela estudia en Quito y Pablo estudia en Loja. Entonces yo puedo simbolizar Marcela estudia en Quito con la letra P, Pablo estudia en Loja con la letra Q, y las uno con la conectiva conjunción.
¿Bailamos o tomamos café? Igualmente yo encuentro una conectiva, en este caso es la disyunción, representada en nuestro lenguaje con la letra O. Y la proposición bailamos, la represento con P. Tomamos café con la letra Q. Y la 1 con la conectiva de la disyunción. Si cantamos, entonces necesitamos viajar. Igualmente, yo puedo encontrar la conectiva de la condicional o implicación formada por la cláusula sí, entonces. Entonces, la primera proposición en este caso sería cantamos. Puedo representarla con la letra R. Necesitamos viajar con la letra S. Y estas están unidas con la conectiva del condicional. Conectiva o conector son sinónimos, ¿no? La siguiente oración dice: leeré este libro si solo si tiene pocas hojas. Igualmente encuentro en este caso la cláusula si solo si, que dentro de la lógica viene a representar a la bicondicional. La primera proposición sería leeré este libro, que lo puedo representar con P. Tiene pocas hojas con la letra Q. Y la conectiva de la bicondicional. Ahora, recuerden que nuestro lenguaje natural es muy rico en expresiones. Es decir, que para, por ejemplo, expresar la conectiva I, yo puedo utilizar varias cláusulas o varios enunciados, podría decirse. Puedo utilizar varias palabras dentro de nuestro lenguaje. Ahora, les aconsejo, por favor, revisar la página 17 del libro guía, Lógica Simbólica para Informáticos. Si todos se ubican en la página 17, perdón, es la página 19. Entonces, ustedes podrán encontrar por cada conectiva algunas palabras que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje. Por ejemplo, para la negación nosotros utilizamos la palabra no, no es cierto, no es el caso que, es falso que. Entonces es necesario que ustedes den una revisión a todas estas palabras que dentro de nuestro lenguaje representan a una determinada conectiva. Y luego, si aprendemos cada una de estas palabras, nosotros se nos va a hacer más sencillo ya la simbolización de ciertos enunciados. Por ejemplo, tengo el enunciado: no es cierto que si no tomamos café implica que no es de día. Entonces yo tengo aquí no es cierto. Nuevamente tengo otra palabra no. Y nuevamente otra vez esta palabra no. Tengo el sí, implica, que viene a representar a la condicional. Entonces ahora sí vamos a simbolizar cada una de las proposiciones que están formando parte de nuestro enunciado. Entonces dice: tomamos café, puedo representarle con la palabra P. Ese día con la palabra Q. ¿Pero qué me dice este enunciado? Dice: no es cierto que, es decir, voy a negar todo lo que yo voy a decir. Ahora dice sí, es decir, que voy a estar utilizando la condicional. Sí, no tomamos café, es decir, no P,
implica que no es de día, entonces negamos Q. ¿Sí? No es cierto que si tomamos café implica que no es de día. ¿Sí? En este caso tenemos 3 veces estamos utilizando la negación. Recuerden, lo primero que nosotros hacemos para simbolizar o formalizar enunciados es encontrar en este caso las proposiciones atómicas o simples y luego encontrar cada una de las conectivas. La siguiente oración dice: la Tierra gira alrededor del Sol, o no se da que la Luna es un planeta. Entonces, la Tierra gira alrededor del Sol es una proposición atómica o simple. Represento con P. La Luna es un planeta es otra proposición. La puedo representar con Q. Dice: la Tierra gira alrededor del Sol, o sería nuestra conectiva principal. O no se da que la Luna es un planeta. Entonces tengo que negar Q. ¿Sí? P o no Q. Si trabajara los fines de semana y durmiera menos, entonces no perdería el vuelo. Entonces encontremos nuestras proposiciones atómicas. Sería la primera, trabajar a los fines de semana, la represento con P. Y durmiera, sería la otra proposición, Q. Dice, entonces no perdería el vuelo. Perdería el vuelo sería R. Entonces, si trabajara los fines de semana y durmiera menos, entonces P y Q. Entonces, si trabajara los fines de semana y durmiera menos, entonces no perdería el vuelo. Negación de R. La siguiente proposición dice: es falso que vivo en Loja, pero visitaré a mi familia en Cuenca. Entonces, la primera proposición, vivo en Loja, sería P. Visitaré a mi familia en Cuenca, puedo representar con Q. Ahora dice, es falso que vivo en Loja, entonces tengo que negar P. Pero visitaré a mi familia en Cuenca. Este pero se la representa con la conectiva de la conjunción. Entonces sería no P y Q. Recuerden ir revisando la página 19. Ahí está expresado algunas formas de representar las conectivas. No iremos al partido a menos que salga el sol. Ahora, mucho cuidado con este tipo de proposiciones. Nuevamente, por favor, les pido revisar en la página 19 del libro del texto guía. En la condicional hay una expresión que dice no P a menos que Q, ¿sí? Que es muy parecida a la oración que tenemos aquí. No iremos al partido a menos que salga el sol. Entonces, represento iremos al partido con P, salga el sol con la letra Q. Entonces, no P a menos que Q, es no P y el símbolo de la condicional. Sí, mucho cuidado con esta oración, por lo general suelen confundirse con la negación. Ana es profesora o es estudiante, pero no puede ser ambas cosas a la vez. Entonces, Ana es profesora, la letra P, o es estudiante, la letra Q. Dice, pero
está formada por el i, no es ambas cosas a la vez. La negación de P o Q. Muchas veces nosotros tenemos que saber interpretar dentro de nuestro lenguaje natural cómo, digamos, escoger las palabras para poder simbolizarlas. Como en este caso de ser ambas cosas a la vez, nos quería decir que Ana es profesora o es estudiante. ¿Sí? Entonces, por esta razón volvió a ubicar otra vez P o Q, pero negado, porque nos dice que no se puede dar esas dos cosas a la vez. Vamos a determinar algunas reglas de precedencia. Vamos a hacer algunos ejercicios referentes a esto. Ahora, muchas de las veces a nosotros nos pueden dar proposiciones que no están acompañadas de paréntesis o corchetes o llaves. Esto, digamos, es más fácil identificarlos porque sabemos que hay una precedencia o una jerarquía con respecto a los conectores. Por decir, la negación va a ser del primer nivel, luego le sigue la conjunción, la disyunción y por último la condicional y la bicondicional. Ahora, yo he ubicado aquí unas 4 proposiciones y yo voy a utilizar los paréntesis para ver cómo quedaría expresado estas proposiciones ya utilizando estos símbolos. Por ejemplo, dice no P, entonces Q y R. Ahora, la negación es tiene, digamos, el nivel más alto, entonces estaría representado con este paréntesis. Luego viene la condicional y por último, primero sería la conjunción y luego la condicional. ¿Sí? En el segundo, P o no Q, entonces R o S. Entonces igualmente, la negación es la primera que se va a tomar en cuenta en este caso, que es no Q. Luego vienen la disyunción y por último estaría la condicional. Nuevamente en la siguiente dice P, entonces no Q o no R, entonces no Q, no R. Luego viene la condicional, la conjunción y por último la condicional. Ahora, como ustedes pueden darse cuenta, estoy ubicando demasiados paréntesis. Estos se los podría obviar en el caso de las negaciones y podría quedar simplemente P, entonces no Q o no R. ¿Sí? Recuerden que la negación es la única conectiva que va acompañada a una sola proposición. Igualmente aquí quedaría P y no Q. Primero se va a evaluar la conjunción, luego la disyunción y por último ya estaría la condicional. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla. Vamos a ver algo referente a las tablas de verdad. Empezamos con la conectiva de la negación. Ahí está. Si yo tengo una proposición P y le asigno valores de verdadero y falso, entonces para poder evaluar la tabla de verdad para la negación, es decir, para no P, entonces si tengo verdadero, mi nuevo valor va a ser falso. Si tengo falso, va a ser verdadero. ¿Sí? Es una de las tablas de verdad más sencillas. Luego viene la conjunción. Tengo P y Q.
Ahora recuerden que cómo yo determino las filas que están formando parte de las tablas de verdad. Pues se utiliza la fórmula 2 a la n, donde n viene a ser el número de proposiciones diferentes que están formando parte de esa proposición molecular. En este caso yo tengo la proposición P y la proposición Q. Entonces sería 2 al cuadrado igual a 4 filas. ¿Sí? Entonces tengo 1, 2, 3 y 4 filas para esa tabla de verdad. Ahora, ¿cómo las distribuyo? Como tengo 4 filas, empiezo a la primera variable ubicando, en este caso, 2 valores verdaderos y 2 falsos. Para Q sería un valor verdadero, un valor falso, un valor verdadero y un valor falso. Ahora, la conjunción va a ser verdadera siempre y cuando los valores de P y de Q sean verdaderos. Para el resto de los casos es falso. Entonces tengo verdadero y verdadero. Mi tabla va a dar verdadero. Verdadero y falso. Falso. Falso y verdadero. Falso. Falso y falso. Falso. Ahora, la disyunción es verdadera para todos los casos, excepto cuando P y Q son falsos. Por tanto, verdadero o verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso o falso, falso. Vamos con la condicional y la bicondicional. Para que una proposición que utiliza la conectiva de la condicional sea verdadera, no debe darse el caso de que en este caso P, que es el antecedente, sea verdadero y Q, que es el consecuente, sea falso. Para el resto es verdadero. Entonces, si tengo verdadero, entonces verdadero, es verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Falso, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Para la bicondicional, esta va a ser verdadero siempre y cuando P y Q tenga los mismos valores de verdad. Entonces, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, verdadero. ¿Sí? Recuerden, es muy importante conocer los valores de verdad para cada una de las conectivas. Una vez conocido esto, ya podemos elaborar las tablas de verdad para proposiciones más complejas, como es el caso de no P, entonces Q, y P o Q. Igualmente, ¿cómo determino las filas que va a tener mi tabla de verdad? Pues utilizo la fórmula 2 a la n. En este caso tengo P y Q, sería 2 a la 2 es igual a 4 filas, porque estoy utilizando dos proposiciones diferentes que son P y Q. Ahora, en el libro base igualmente explica cómo elaborar las tablas de verdad y nos dan dos formas para hacerlo. Una de las formas es ubicando primeramente una columna por cada una de las proposiciones simples o atómicas que yo tengo. En este caso tengo la proposición P y la proposición Q. Luego voy ubicando en cada una de las columnas, iniciando con las proposiciones que tienen una sola conectiva.
luego las proposiciones que están acompañadas de 2 conectivas, de 3 conectivas, hasta llegar a la proposición inicial o molecular a la cual vamos a evaluar. Entonces tengo P o Q, luego tengo no P, luego tengo P o Q, tengo una conectiva, igualmente una conectiva, luego no P, entonces Q está formada por 2 conectivas, y la última columna ya viene representada por no P, entonces Q y P o Q. Voy a utilizar en este caso los paréntesis. Ahora, inicio ubicando los valores de verdad para las variables. Como tengo 4 filas, serían 2 verdaderos y 2 falsos para P. Para Q inicio con un verdadero, luego un falso, luego un verdadero y luego un falso. Ahora empiezo a evaluar las proposiciones de acuerdo a las conectivas. Entonces, para no P sería falso, falso, verdadero y verdadero. Si tengo que negar a P. La siguiente, P o Q. Entonces, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso o falso, falso. La siguiente columna dice no P, entonces Q. Entonces tendría que trabajar con la tercera columna y la segunda, en ese orden. Por ejemplo, no P, que es falso, entonces Q, que es verdadero. Falso, entonces verdadero, ¿verdad? Verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Y la última columna está representada por la conectiva de la conjunción. Tendré que evaluar no P, entonces Q, la quinta columna, y P o Q, la cuarta columna, en ese orden. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y falso, falso. Entonces, la valoración para nuestra tabla viene representada por los valores de verdad que están en la última columna. Ahora vamos a trabajar con el mismo ejercicio, pero con otra forma para encontrar la tabla de verdad o los valores de la tabla de verdad. La siguiente forma es utilizar una columna por cada una de las proposiciones y conectivas que tengo en mi proposición original o compleja, ¿no? O compuesta. Entonces, utilizo una columna para la negación, otra columna para P, otra para la condicional, la siguiente sería Q, otra columna para la conjunción, nuevamente vuelvo a repetir P, la disyunción y la Q. Ahora, ¿cómo tengo que ir
encontrando los valores de verdad. Pues primero lo que tengo que hacer es ubicar los valores para cada una de las proposiciones. Entonces tendría en P 2 valores de verdadero y 2 valores de falso. Verdadero y 2 valores de falso. ¿Sí? Para Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. Luego verdadero, falso, verdadero y falso. Entonces voy evaluando de acuerdo al orden de las conectivas. Entonces primero en este caso tengo la negación de P, me quedaría falso, falso, verdadero y verdadero. Luego tengo no P, entonces Q. Entonces sería falso, entonces verdadero, verdadero, falso, entonces falso, verdadero, verdadero, entonces verdadero, 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 entonces falso, falso. Luego paso a P o Q. La dejo a la conjunción al último porque en este caso es la conectiva principal. Entonces, P o Q, verdadero, 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 falso, verdadero, falso o verdadero, verdadero, falso, falso, falso. ¿Sí? Y por último, termino con la conjunción utilizando o trabajando con la tercera columna, ¿sí? Toda esta columna y la séptima columna. Inicio, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, falso y falso, falso. Entonces este es el resultado de mi tabla de verdad. ¿Sí? Si yo reviso o la comparo con la tabla anterior, tiene la misma distribución para esta última columna. Vamos con la proposición P o Q, entonces P y no R. En este caso yo estoy utilizando 3 proposiciones, son P, Q y R. Entonces sería 2 al cubo es igual a 8 filas que voy a necesitar. O al inicio ubicando primero cada una de las proposiciones diferentes que tengo, P, Q y R. Luego inicio con las conectivas o la proposición que está acompañada de una sola conectiva. En este caso es la R, negación de R. Luego trabajo con igualmente tengo P o Q, una sola conectiva. Luego tendría que evaluar P y negación de R. Y por último evaluaría P o Q. Entonces P y no R. Ubico los valores de verdad para cada una de las variables. En este caso, como tengo 8 filas, iniciaría dándole valores de verdadero, serían 4 valores de verdad, y 4 falsos para P. Para Q irían 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Para R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. La siguiente columna me dice que tengo que negar R. Entonces, si R es verdadero, no R va a ser falso. Falso. La siguiente columna es P o Q. Entonces,
verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso o verdadero, verdadero, falso o verdad, verdad, falso, 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 falso o falso, falso. La siguiente columna es P y no R. Entonces tengo P y no R. Verdadero y falso, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, o falso. Falso y falso, falso. Y por último evalúo P o Q, entonces P y no R. Me quedaría verdadero, entonces falso, falso. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Verdadero, entonces falso, falso. Falso, entonces falso, verdadero. Y falso, entonces falso, verdadero. Este va a ser el resultado de mi tabla de verdad. Hicimos el mismo ejercicio. Con la otra forma para encontrar las tablas de verdad. Entonces ubico en cada columna las proposiciones y las conectivas. Igualmente ubico los valores de verdad para cada una de las proposiciones que encuentre en mi tabla. Q sería 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahí lo voy a mover solo para que se vean los valores de esta última fila. Luego tendría que evaluar P o Q. Recuerden que la precedencia de las conectivas puede ser modificada utilizando cada uno de los símbolos de agrupación, como pueden ser los paréntesis o los corchetes o las llaves. En este caso, igual la conectiva principal es la condicional. Evalúo no R. Si es verdadero, entonces signo valores de falso. Si es falso, signo valores de verdad. Puedo seguir con P o Q o P y negación de R, como ustedes gusten en este caso. Empecemos con la segunda fila. Dice P o Q, verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso o verdadero, verdadero, falso, 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 falso o falso, falso. Evalúo la conjunción, quedaría verdadero y falso, falso, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso,
verdadero y verdadero, verdadero, falso y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, falso, falso y verdadero, falso. Y para la condicional utilizaría la segunda columna y la sexta columna. Inicio, verdadero, entonces falso, falso, verdadero, entonces verdadero, 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 entonces falso, falso, verdadero, entonces verdadero, 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 entonces falso, falso, verdadero, entonces falso, queda falso, falso, entonces falso, verdadero, falso, entonces verdadero, verdadero. ¿Sí? Igualmente debe salir la misma distribución de valores de verdad. ¿Sí? Estoy comparando y es la misma. ¿Sí? Este es el resultado de mi tabla de verdad. Vamos a continuar haciendo algunos ejercicios, ya utilizando las leyes o fórmulas de equivalencia. Igualmente les pido que ustedes revisen la página 37 del libro de la lógica simbólica. Entonces ustedes ahí podrán encontrar una tabla donde nos indica algunas fórmulas lógicamente equivalentes que nosotros utilizamos. Además, en la guía didáctica, en el segundo capítulo referente ya a las leyes de equivalencia, exactamente en la página 17, en la columna de anotaciones, hay algunas fórmulas que también son bastante utilizadas para lo que son las equivalencias, ¿sí? Entonces, por favor, les ruego a ustedes aprenderse y dominar estas leyes, tanto las que constan en el libro como en la guía didáctica. En la guía didáctica están, por ejemplo, la ley del elemento neutro, la ley del complemento o contradicción, la ley de la implicación material, la ley de la contraposición y la bicondicional. Estas leyes no constan en el libro, ¿sí? Pero les repito que igualmente las vamos a utilizar, son bastante necesarias para trabajar con la simplificación de expresiones o para encontrar la equivalencia entre proposiciones. Ahora, en este ejercicio lo que vamos a hacer es determinar si una proposición es equivalente a otra. Por ejemplo, tengo la proposición no P y Q o P, y Q o P y no P. Y me piden a mí que determine si es equivalente a no Q y P. Entonces, para esto yo puedo o utilizo las leyes de la equivalencia. Entonces, iniciamos. Lo primero que voy a hacer en este caso es utilizar la ley distributiva para trabajar con no P y Q o P. Entonces tendría no P o P y Q o P. Vuelvo a escribir el resto de la proposición. ¿Sí? Algo muy importante es que yo debo indicar qué ley estoy utilizando. En este caso, la ley distributiva. ¿Sí? Cuando ustedes resuelvan sus ejercicios, no olviden indicar qué ley están utilizando. Ahora, en la primera proposición yo tengo una conjunción y dice no P o Q. ¿Sí?
Entonces yo aquí ya puedo utilizar la ley del complemento y decir que no P o P me da el valor de verdadero. Q o P, se va a escribir toda la proposición. Y utilizo la ley del complemento. Y la ley del complemento dice simplemente, si yo tengo no P o P, esto es igual a verdadero. Y si tengo no P y P, esto es igual a falso. Ahora, verdad y P o Q da como resultado Q o P. En este caso yo estoy utilizando la ley del elemento neutro. Eso quiere decir, si tengo verdad y P, como resultado me da P. Si tengo verdadero, falso o P, me da como resultado P. Ahora puedo yo hacer uso de la ley asociativa y unir o asociar Q o P y Q o P. Entonces los vuelvo a asociar. ¿Sí? Por la ley de la idempotencia, como resultado me queda Q o P y no Q. Como asocié Q o P y Q o P, entonces con estas yo utilizo la ley de la idempotencia. Esta dice que si tengo P y Q, me da como resultado P. O si tengo P o P, me da también como resultado P. Nuevamente, el siguiente paso que voy a hacer es utilizar la ley distributiva. Y tendría Q, no Q, o P y no Q. Utilizo la ley distributiva. Luego voy a hacer uso de la ley del complemento y aquí tendría como resultado en Q y no Q tengo falso, o P y no Q, por la ley del complemento. El siguiente paso, como tengo falso o P y no Q, yo llego a P y no Q utilizando la ley del elemento neutro. Y por la ley conmutativa yo llego a no Q y P. Por la ley conmutativa. Entonces, miren, utilizando las leyes de equivalencia, yo he llegado a demostrar que la proposición inicial, que era no P y Q o P y Q o P y no Q, es equivalente a no P, a no Q y P. Vamos a realizar otro ejercicio. Ahora me piden demostrar que no P y Q, o P y Q, o P y no Q es equivalente a P o Q. Ahora, en no P y Q, o P y Q,
yo puedo utilizar la ley distributiva y en este caso sacaría Q, me quedaría I, no P, o P. Si yo vuelvo a realizar la operación nuevamente de la distribución, voy a tener el resultado anterior. Por ejemplo, Q y no P, o Q y P, que es lo mismo que tengo acá arriba. O escribo el resto de la proposición. Si yo estoy utilizando la ley distributiva. Ahora, por la ley del complemento tengo Q y verdadero. Utilizo la ley del complemento. Sí, tengo en no P o P, como resultado verdadero. Utilizo la ley del elemento neutro. En Q y verdadero me queda Q, o P y no Q. Utilizo la ley del elemento neutro. Ahora voy a utilizar la ley distributiva. Me quedaría Q o P y Q o no Q. Yo utilizo la ley distributiva. Nuevamente utilizo la ley del elemento neutro. En Q y no Q voy a obtener verdadero. Y por la ley del elemento neutro queda como resultado Q o P. La anterior era la ley del complemento, ¿no? Aquí tuve un error. En Q o no Q estoy utilizando la ley del complemento y llego a verdadero. Ahora, Q o P y verdadero, yo utilizo la ley del elemento neutro y concluyo Q o P. Ahora, como la respuesta es P o Q, utilizo simplemente la ley conmutativa. Y he demostrado que estas dos proposiciones han sido equivalentes. Vamos con otro ejercicio. A ver, tengo negación de P o Q, o la negación de P y Q. Entonces, negación de P y Q. Tengo que demostrar que esto es equivalente a P o Q. No sé si se nota bien, voy a aclarar. Aquí tengo la negación. Negación, negación. Ahora, como recomendación, les podría decir que cuando tenemos las condicionales, pues primeramente utilicemos la ley de implicación material para convertirla en una conjunción. La ley de la implicación material nos dice si yo tengo P, entonces Q, esta va a ser equivalente a negación de P o Q. ¿Sí? Pudiendo ser, recuerden, P y Q, otras proposiciones, una proposición más compleja, un molecular. Entonces voy a iniciar negando todo el antecedente de esta condicional. Entonces quedaría negación de la negación de P o Q, o no P y Q, o negación de P y Q. Entonces yo he utilizado la ley de la implicación material.
El siguiente paso es utilizar la ley de Morgan. Entonces me quedaría negación de la negación de P o Q y la negación de no P y Q. O no P y Q. Entonces utilizo la ley de Morgan. Por la ley de la doble negación, yo tengo P o Q y negación de no P y Q. O no P y Q. Entonces estoy utilizando doble negación. El siguiente paso, recuerden que no siempre, digamos, se utilizan estas mismas, este mismo orden. Yo puedo optar tal vez por utilizar alguna otra ley, no siempre, digamos, puedo llegar a lo mismo. A ver. Podría utilizar nuevamente la ley distributiva, pero bueno, voy a tener un problema porque se me va a hacer un poco más largo. Aquí voy a utilizar nuevamente, a ver, tengo aquí P o Q, la ley de Morgan, y tendría P o no Q. ¿Sí? Estoy utilizando nuevamente aquí la ley de Morgan, o negación de P y Q. Ahora, miren, utilizando esta ley de Morgan, puedo nuevamente utilizar la ley distributiva porque tengo P en ambas proposiciones. Entonces, saco P afuera, o Q y no Q. P y Q. La ley distributiva. Ahora tengo P o con Q y no Q, utilizo la ley del complemento y llego a falso. O no P y Q. O la ley del complemento. Ahora, P o falso da como resultado P. O no P y Q. Aquí yo estoy utilizando la ley del elemento neutro. El siguiente paso es nuevamente utilizar la ley de la distributiva. Tengo P o no P y P o Q. Utilizo la ley distributiva. Entonces P y no P, no como verdad, y P o Q, por la ley del complemento. Y finalizo con P o Q, utilizando la ley del elemento neutro. Entonces ahí está todo el procedimiento que he utilizado para llegar a demostrar que estas dos proposiciones han sido equivalentes.
Ahora, en esta proposición lo que vamos a hacer es simplemente simplificar. Ya no nos piden que encontremos la equivalencia, sino que simplificamos. ¿Y cómo simplificamos? Igualmente utilizando las leyes de la equivalencia. Ahora, como les había indicado anteriormente, lo primero que yo recomiendo, o a nivel personal lo que hago, es utilizar la ley de la implicación cuando yo trabajo con condicionales. Entonces tengo P, entonces P, o no Q, y no Q, o R y Q. Y P, entonces P, o no Q. Entonces utilizo la ley de la implicación. Y me quedaría no P, o P, o no Q. No Q, o R y Q. Nuevamente voy a utilizar la ley de la implicación. Me quedaría no P, o P, o no Q. He utilizado la ley de la implicación. Ustedes pueden ir anotando a su lado derecho. Ahora, en no P o P, yo puedo utilizar la ley del complemento y decir que esto da como resultado verdadero. O no Q. Y no Q, o R y Q. Y no P, o P, o no Q. He utilizado la ley del complemento. En no, luego verdadero o no Q, da como resultado verdadero. ¿Sí? Por la ley de la dominancia en este caso. Y bueno, podemos nosotros, cuando ya tengan un mayor dominio de las leyes, podemos utilizar una o dos leyes a la vez. ¿Sí? En este caso, para evitarme hacer otros pasos más, voy a utilizar la ley distributiva para no Q, o R y Q. Entonces me quedaría no Q, o R, y no Q, o Q, para evitarme algunos pasos. Igualmente aquí puedo utilizar la ley asociativa en no P o Q, perdón, no P o P, o no Q. ¿Sí? Entonces aquí he utilizado la ley de la dominancia para verdadero o no Q, la ley distributiva y por último la ley asociativa. Recuerden que verdadero y cualquier otra proposición por el elemento neutro me va a dar esa proposición. Entonces quedaría no Q o R y no Q o Q da como resultado verdadero y no P o P como resultado verdadero o no Q. Entonces aquí ya he utilizado la ley del complemento y la del elemento neutro. Ahora, no Q o R y verdadero da como resultado no Q o R, por la ley del elemento neutro. Y verdadero o no Q da como resultado verdadero por la ley de la dominancia. Por último, tengo no Q o R utilizando la ley del elemento neutro. ¿Sí? Y aquí ya encuentro una proposición mucho más sencilla. Incluso ya se ha eliminado la proposición P. Ahora vamos a realizar algunos ejercicios referentes a los circuitos lógicos. Tengo la proposición P y Q
o no eres. Y me piden encontrar el circuito que representa esa proposición. Ahora, lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuál es la conectiva principal de esa proposición. En este caso es la disyunción. Por lo tanto, mi circuito va a estar en paralelo. Entonces dibujo un circuito que va a estar en paralelo. Ahora, la parte superior va a estar formada por un circuito que está en serie, porque dice P y Q. Entonces ubico P y Q. Y abajo va a estar no R. ¿Sí? Entonces es la representación de esa proposición. Es un circuito que inicialmente está en paralelo, ¿sí? Y la parte superior está en serie. La siguiente proposición es P o Q, P o no Q y no R. Pues igual, identifico cuál es la conectiva principal, en este caso es la conjunción. Esto me quiere decir que yo voy a tener un circuito que está en serie. Entonces la parte izquierda de este circuito va a estar formada por un circuito que está en paralelo, ¿sí? Porque dice P o no Q y no R. ¿Sí? Vamos con algunos circuitos un poco más complejos. Tengo no P y Q o R y P o R. Entonces igual identifico la conectiva principal, que es la conjunción, significa que voy a tener un circuito en serie. Ahora, la parte izquierda va a estar formada por un circuito que está en paralelo. Ahora, la parte superior de este circuito en paralelo es un circuito que está en serie. Dice no P y Q. O R, que va abajo. Y P. Aquí también tengo un circuito que está en paralelo. Entonces tendría que cambiar. Me quedaría arriba P, acá abajo R. El resultado de mi circuito. Vamos con otra proposición. Recuerden que si a nosotros nos dan una proposición que tenga alguna condicional o bicondicional, entonces yo tengo que hacer primeramente uso de las leyes de equivalencia para trabajar solo con conjunciones, disyunciones y con negaciones. Ahora, en este circuito, la conectiva principal ha sido la disyunción, es decir, es un circuito que va a estar en paralelo. En la parte superior igualmente está formado por otro circuito que está en paralelo. En la parte superior va a estar formado por un circuito que está en serie. Es P y S. Y abajo está negación de R. La parte inferior de todo este circuito es otra vez un circuito que está en serie. Tengo P y S. Entonces recuerden, lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es la conectiva principal y así saber si estoy trabajando con un circuito en serie o un circuito en paralelo. Y de ahí sí ir desglosando cada uno de las proposiciones e identificar nuevamente qué tipo de circuito es. Bien, ahora sí vamos a trabajar con algunas reglas de inferencia y luego con demostraciones.
tengo algunos enunciados y con esto lo que yo quiero es más o menos que ustedes sepan identificar, dado dos premisas o una premisa, cuál sería la regla de inferencia más óptima a utilizar en ese argumento, con el fin de llegar a una determinada conclusión. Ahora, por ejemplo, tengo el enunciado que dice, si A es un subconjunto de B, entonces todo elemento de A es también elemento de B. A es un subconjunto de B. Entonces, lo primero que yo hago es identificar cada una de las proposiciones atómicas y simbolizarlas. Entonces, las proposiciones atómicas van a ser una, A es un subconjunto de B. Y puedo representarla con P. Dice entonces, todo elemento de A es también elemento de B. Entonces, P. Entonces, dice A es también elemento de B. Puedo representarlo con la letra Q. Esa es una premisa. La siguiente nos dice A es un subconjunto de B, es decir, nos dicen P. Ahora, dadas esas dos premisas, ¿qué regla de inferencia yo podría utilizar para encontrar una determinada conclusión? Entonces, no sé si alguien me podría decir en este caso qué regla de inferencia yo utilizo. No sé si damos algunos minutos. Si alguien quiere intervenir e indicarme qué regla de inferencia podría utilizar. Ahora, algo para aclararles, igualmente ya está indicado en la guía didáctica. De acuerdo a los autores, pueden variar los nombres que se da a las reglas de inferencia. Nosotros hemos pedido, por favor, utilizar los nombres tal y como están en el capítulo 2. Igualmente en el capítulo 2 se les ha ubicado un documento anexo que está ya en el campus virtual, en el cual ya constan ejercicios referentes a cada una de estas reglas de inferencia y los nombres para cada una de estas reglas también. Entonces recuerden, vamos a utilizar esa nomenclatura, podría decirse, para esas reglas de inferencia. Entonces, si alguien no se ha animado a indicarme qué regla de inferencia estoy utilizando o podría utilizar. Si tengo P, entonces Q, luego tengo P, yo podría concluir Q. Si yo concluyo Q utilizando la regla del modus ponendo pones. Modus ponendo pones. Entre la primera y la segunda regla. El siguiente ejercicio dice, la vitamina C se encuentra en los jugos de frutas cítricas y la vitamina K es antihemorrágica. Entonces yo igualmente determino cada una de las proposiciones y las simbolizo. La primera dice, la vitamina C se encuentra en los jugos de frutas. Puedo utilizar P. Y la vitamina K es antihemorrágica. La letra Q. Tengo una sola proposición. Ahora, ¿cuál sería mi conclusión? Si yo utilizo la ley de la simplificación, yo podría concluir P. ¿Sí? Utilizo la ley de la simplificación. O también tengo P y Q. Por la ley de la simplificación, yo puedo concluir Q. ¿Sí? Miren, estos son ejemplos de los cuales primero hemos partido de un enunciado que está expresado en nuestro lenguaje natural. ¿Sí? Luego nosotros lo hemos formalizado, es decir, simbolizado, y luego sí encontramos una determinada conclusión
de acuerdo a las reglas de inferencia que más se adapten a esas premisas. A ver, la siguiente proposición dice, si la célula es la unidad básica de la materia viva, entonces es la base de la formación de los tejidos orgánicos. Esa es una premisa. La siguiente dice, pero es falso que la célula sea la base de la formación de los tejidos orgánicos. Entonces, la primera sería, la célula es la unidad básica de la materia. Tengo P. Entonces, es la base de la formación de los tejidos orgánicos. Q. La siguiente premisa me dice, es falso que la célula sea la base de la formación de los tejidos orgánicos. Es decir, que tengo que negar Q. Ahora, ¿cuál sería la conclusión? Si yo utilizo modus tollendo tollens, entonces mi conclusión sería no P. Es decir, la célula no es la unidad básica de la materia viva. ¿Sí? Modus tollendo tollens. Siguiente ejercicio. El carbón vegetal se obtiene por la combustión incompleta de la leña o calcinando los huesos en recipientes cerrados. El carbón vegetal no se obtiene calcinando los huesos en recipientes cerrados. Entonces simbolizamos, dice el carbón vegetal se obtiene por la combustión incompleta de la leña, sería P. O calcinando los huesos en recipientes cerrados. El siguiente dice, el carbón vegetal no se obtiene calcinando los huesos en recipientes cerrados. Entonces, negación de Q. Entonces, ¿yo qué podría concluir? Concluyo P. El carbón vegetal se obtiene por la combustión incompleta de la leña. ¿Sí? En este caso utilizo el modus tollendo tollens. ¿Sí? Ojo con este modo. En otros libros es conocido como silogismo disyuntivo, pero nosotros lo vamos a trabajar con modus tollendo tollens. El siguiente dice, si ha ocurrido una transformación en la estructura molecular de una sustancia, entonces se ha producido una reacción química. Si se ha producido una reacción química, entonces ha ocurrido un fenómeno químico. Entonces, ha ocurrido una transformación en la estructura molecular de una sustancia, simbolizo con P. Entonces, se ha producido una reacción química, simbolizo con Q. Si se ha producido una reacción química, Q, entonces ha ocurrido un fenómeno químico, R. Tengo dos proposiciones, yo podría concluir P, entonces R, utilizando el silogismo hipotético. ¿Sí? Igualmente, esta regla de inferencia puede tener otro nombre según otros autores. Ahora yo tengo aquí un enunciado que ya me da su conclusión. Entonces yo lo que voy a hacer es utilizar ya sea el método directo o el método de reducción al absurdo para determinar que este argumento es correcto o es válido. Entonces lo primero que hago es igualmente identificar cada una de las proposiciones y así formar las premisas. La primera dice, si Pablo fue visto saliendo de la casa de la usurera. Lo puedo simbolizar con P. Dice, o dejó algún inicio allí, P o Q. Entonces, Ramiro le seguirá el rastro, R, y lo acusará de asesinato. Esta es mi primera premisa. La siguiente dice, si Ramiro le sigue el rastro, R, y lo acusa de asesinato,
y S. Entonces dice Pablo no tendrá ninguna coartada. Negación de T. Tendrá alguna coartada, será T, pero me dice que no tendrá ninguna coartada, por eso le estoy negando a esa proposición. La siguiente es Pablo fue visto saliendo de la casa de la usurera o dejó algún indicio allí. Entonces sería P o Q. Y me piden, lo voy a poner aparte a la conclusión. Dice, Pablo no tendrá ninguna coartada. La conclusión es no T. Ahora yo voy a utilizar el método directo para probar que la conclusión y las premisas son válidas. Es decir, que este argumento es correcto. Ahora, yo puedo utilizar la primera y la tercera premisa y con el modus ponendo, pones, concluyo R y S. He utilizado modus ponendo, pones entre la primera y la tercera premisa. Igualmente, utilizo la segunda y la cuarta premisa y puedo concluir negación de T, utilizando modus, ponendo, pone entre la segunda y la cuarta premisa. ¿Sí? Entonces ahí yo ya he encontrado esa conclusión. ¿Sí? Lo que hace el método directo es, partiendo de las premisas, voy utilizando reglas de inferencia o leyes de equivalencia hasta llegar a la conclusión. En este caso, miren, he utilizado modus ponendo, pones, y en la quinta regla yo ya concluyo no T, que es la conclusión que está formando parte de ese argumento. A ver, la siguiente dice, voy al estadio o me quedo en casa. Voy al estadio, puedo representar con P, o me quedo en casa con R. Si voy al estadio, entonces dormiré en la casa de mi hermano. Si P, entonces dormiré en la casa de mi hermano, la represento con S. La tercera, no me quedé en casa, es decir, negación de R. Y me piden que concluya, dormí en la casa de mi hermano, es decir, S. Entonces la cuarta regla yo podría utilizar el modus tollendo pones entre la primera y la tercera y yo concluyo P, ¿sí? A ver, modus tollendo pones entre la primera y la tercera regla. Tengo P o R. No R, entonces concluyo P. La quinta regla podría ser entre la segunda y la cuarta. Si tengo P, entonces S. Luego tengo P, yo concluyo S por modus, ponendo, pones, entre la segunda y la cuarta regla. Vamos a trabajar con este mismo enunciado, pero utilizando el método indirecto. El método o reducción al absurdo, ¿no? Método, voy a copiar las mismas premisas. La primera es P o R. La segunda P, entonces S. La tercera es no R. Ahora, ¿qué hace el método de reducción al absurdo?
Lo primero que tenemos que hacer es introducir como premisa la negación de la conclusión. En este caso, no es. Y luego encontrar nosotros una contradicción. Una contradicción viene dado al encontrar una premisa, por ejemplo, del tipo P y no P, o Q y no Q. P entonces S, no R y no S. Igualmente utilizo las reglas de inferencia. Podría utilizar entre la segunda y la cuarta en modus tollendo tollens y concluiría no P. ¿Sí? Con modus tollendo tollens entre la segunda regla y la cuarta. Que dice P entonces S. Tengo no S, entonces concluyo no P. Ahora podré utilizar el modus tollendo ponens entre la primera y la quinta y concluyo R. Modus tollendo ponens entre la primera y la quinta y concluyo R. Ahora, utilizando la regla de la adjunción, yo puedo concluir R y no R. Y he encontrado una contradicción utilizando la tercera regla, la sexta y la tercera regla. ¿Sí? Yo puedo encontrar otra, por ejemplo, S y no S, P y no P, ¿sí? Cualquiera de esas. Vamos con otro ejercicio. ¿La lógica es fácil o les gusta a los estudiantes? Entonces, la lógica es fácil. Lo puedo simbolizar con la letra P. ¿O les gusta a los estudiantes? Con la letra R. Si las matemáticas son difíciles, S, entonces la lógica no es fácil. Entonces negación de P. Y concluyo si a los estudiantes no les gusta la lógica, negación de R, entonces las matemáticas no son difíciles, negación de S. ¿Sí? Ahora, yo voy a utilizar la ley de la implicación material para la primera regla y la convierto en negación de P, entonces R. Utilizo la ley de la implicación material para la primera regla, la primera premisa. Luego con esto yo podría utilizar el silogismo hipotético y concluyo S, entonces R. El silogismo hipotético entre la segunda y la tercera regla. ¿Sí? ¿Por qué utilizo eso? Porque aquí tengo no P en ambas premisas.